¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres y el día de hoy vamos a platicar de por qué sube el dólar. Por qué casi todo el tiempo vemos que sube el dólar. A veces baja un poquito, pero generalmente pues la tendencia es que sube el dólar. Inclusive muchas personas pues ahorran en dólares, compran dólares y los guardan o invierten pues en algunos activos en dólares, ¿no? Y entonces vamos a ver, pues, por qué el dólar, pues, generalmente está subiendo, ¿no? Y inclusive, pues, hay veces que hemos visto, pues, episodios donde hay una fuerte devaluación del peso y entonces el dólar sube mucho, ¿no? De pronto, ¿no? Entonces, bueno, el dólar, pues es como cualquier otra mercancía, ¿no? Está sujeto a la oferta y la demanda. Entonces, cuando sube el dólar es porque pues alguien está demandando muchos dólares y cuando baja el dólar es porque alguien está pues demandando menos dólares y está necesitando más de otra moneda o del peso mexicano, por ejemplo, ¿no? Entonces, dado que es una mercancía, bueno, pues el dólar se puede comprar y vender, ¿no? Y las principales entidades que compran y venden los dólares, pues generalmente son los bancos, ¿no? Generalmente son a través de los bancos, es que las empresas y particulares y demás, es la forma en que accedemos al dólar y a través de los bancos compramos y vendemos esos dólares, ¿no? A veces se compran y venden entre bancos o a veces entre empresas y bancos y demás, ¿no? Y ¿por qué a veces demandamos dólares y por qué a veces ofrecemos dólares? Bueno, esto también tiene que ver con las importaciones. Cuando en un país se importa algún producto, se importa maquinaria, se importa bienes de consumo y demás, bueno, pues para pagar esas importaciones, los importadores, las empresas que importan, pues tienen que comprar esos dólares y transferirlos a los vendedores de esos artículos, ¿no? A las empresas que les venden esos artículos. De igual forma, si tenemos empresas que exportan en México, por ejemplo, si nosotros exportamos artículos mexicanos al resto del mundo, bueno, nos van a pagar en dólares y esos dólares nosotros necesitamos venderlos para hacer nuestros pagos dentro del país que serán en pesos, ¿no? Entonces, por eso es que cuando crecen las importaciones, pues resulta que hay más dólares, se necesitan más dólares en la economía y entonces el precio sube. Y cuando crecen las exportaciones, bueno, pues entonces resulta que entran más dólares y esos dólares se venden y entonces el precio baja, pues baja un poco. A la diferencia entre importaciones y exportaciones le llamamos balanza comercial y lo ideal es que un país pues tenga una balanza comercial positiva, es decir, que exporte más de lo que importe. Si exporta más de lo que importa, bueno, pues le entran dólares, ¿no? Y tiene dólares en esa economía y entonces ya no necesita demandar tantos. Y entonces la moneda del país se fortalece respecto del dólar, ¿no? El dólar se vuelve menos escaso, digamos, ¿no? Y todo está circulando y entonces hace que el precio del dólar baje y que la moneda local pues aumente su valor un poco. Tampoco es conveniente exportar a veces demasiado porque bueno, entonces el dólar empieza a bajar mucho y entonces pues activos y otro tipo de cosas pues también van bajando su valor, entonces no es tan conveniente. Generalmente cuando eso pasa pues solito se va equilibrando el mercado, generalmente lo corrige porque bueno, hay otras personas que están a su vez empiezan a encontrar más oportunidades de importación en el momento en que el dólar está más barato, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por la cual pues, el dólar puede estar subiendo o bajando en determinado momento. Otra forma en que un país recibe dólares son las remesas, ¿no? Entonces, las personas, por decir algo, que se van del país, que están, los migrantes que están viviendo allá y que mandan dinero a sus familias, bueno, pues generalmente ellos lo que tienen dólares, mandan los dólares y las familias aquí pues ya venden esos dólares, los cambian a pesos o los cobran en pesos
y entonces pues gastan en pesos, ¿no? Pero bueno, lo que mandan los migrantes originalmente son dólares y entonces bueno, esos dólares entran a la economía del país y entonces eso mantiene el precio del dólar, pues hace que baje un poco, ¿no? Entonces, o lo mantiene no tan alto, ¿no? Y entonces otra forma en que un país recibe dólares es a través del turismo, ¿no? Cuando llegan los turistas traen dólares, los venden en México y los cambian a pesos y los gastan en pesos, ¿no? Entonces esos dólares, bueno, pues también hacen que el dólar se mantenga menos, no suba tanto, ¿no? Pero también cuando los mexicanos viajamos fuera, bueno, nosotros compramos dólares y los gastamos en otro país, entonces eso hace que a veces en periodos de vacaciones, por ejemplo, el dólar suba un poquito porque, bueno, hay muchos mexicanos demandando dólares para salir de viaje, ¿no? Entonces, así funcionó un poco el asunto. Entonces, como vemos, pues todo tiene que ver con la oferta y la demanda de dólares. Si estamos necesitando más dólares, pues el precio sube y si si tenemos dólares y los queremos vender, bueno, pues el precio baja un poco. Y otra componente que también afecta esto es la inflación que existe en los distintos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, la inflación que tienen más o menos anda sobre el 1% al año, ¿no? Es una inflación baja, ¿no? La que tienen ellos, y en el resto de los países, bueno, generalmente tenemos inflaciones un poquito más altas. En México, el año pasado nuestra inflación fue más o menos del 3%, este año será un poquito más alta, ¿no? Pero más o menos los últimos años hemos estado fluctuando en inflaciones más o menos de un 3, un 4%, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que los bienes en México, pues cada año se deprecien, digamos, 3 o 4%, que cada año vayan aumentando el precio, ¿no? Y entonces, y los bienes en Estados Unidos, pues se devalúa, o la moneda en Estados Unidos se devalúa a una velocidad menor. Eso quiere decir que con el paso de los años, si no hubiera correcciones en el tipo de cambio, bueno, pues llegaría el momento donde los bienes en Estados Unidos, bueno, al haber menor inflación, bueno, pues mantendrían más su valor y entonces sería más atractivo pues importarlos y demás. Entonces eso hace que se presione el tipo de cambio. Entonces, bueno, siempre tendrá que irse corrigiendo de momento, ¿no? Entonces, por eso es, por la diferencia entre las inflaciones entre México y Estados Unidos, que generalmente el precio del dólar va a ir aumentando con el tiempo. Lo ideal es que sea gradual, que no tengamos devaluaciones fuertes, ¿no? De un momento a otro, que no se devalúe un 10 o un 20% la moneda en determinado momento, porque bueno, eso hace que se complique el tema de la planeación para las empresas. No, si yo no sé cuánto va a valer el dólar el día de mañana, bueno, pues a mí se me dificulta hacer proyecciones o hacer planes de compra o de venta de maquinaria, de productos, de mercancías y demás, ¿no? Entonces, el Banco de México generalmente es el que trata de regular un poco esa oferta y demanda de dólares. Si el Banco de México ve que hay muchos dólares entrando en la economía, pues lo que hace es, para que no baje demasiado el precio del dólar, lo que hace es pues retirar algunos dólares de circulación y eso lo manda a las reservas. Por eso es que las reservas a veces en Banco de México de dólares pues a veces crecen mucho. Quiere decir que muchos dólares han estado entrando a la economía y el Banco de México los ha comprado y los ha reservado para que no baje demasiado el precio, porque entonces pues crea un desbalance en la balanza comercial, ¿no? Y entonces también por otro lado, cuando hay pocos dólares en la economía, cuando el tipo de cambio se está presionando, pues realmente lo que hace el Banco de México es vender algunos de los dólares que tiene, pues para meterlos a circulación y entonces que con eso el tipo de cambio no se presione tanto y no sube mucho, ¿no? Ha habido veces donde pues no se ha logrado, ¿no? En los 80s, 90s, todo este sistema pues a veces no funcionaba tan bien, había presiones políticas a veces, ¿no?
A veces determinado gobierno prometía mantener un tipo de cambio, pero bueno, había veces que no se podía y entonces teníamos algunas crisis donde había devaluaciones muy fuertes porque bueno, llegaba el momento donde el Banco de México se quedaba sin reservas, sin dólares para respaldar y entonces pues ya sucedía lo que tenía que haber sucedido desde el inicio, que era devaluación, ¿no? Entonces, actualmente en los últimos años, bueno, ya el Banco de México ya ha sido un poco más independiente de las decisiones políticas y entonces lo que sucede ahora generalmente es que las devaluaciones ya son un poco más ligeras, ¿no? Cuando llega a ver, pues a lo mejor son a lo mejor de un 10, un 20%, ¿no? Pero bueno, ya no eran devaluaciones del 100% como había antes, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando era chico, por ahí de los 70s, de los 80s, bueno, cuando había una devaluación era porque pues realmente el dólar de un día para otro pues valía el doble, ¿no? De 12 pesos iba a 25 y luego iba a 30 y a 50 y demás, ¿no? Entonces, eso era mucho más complicado y afectaba mucho la economía porque, bueno, hacía que todo mundo perdiera un poco la noción de dónde se estaba parado y cómo se podía planear, ¿no? Entonces, actualmente sigue habiendo devaluación. Ya vimos, por determinadas razones, el dólar siempre va a estar demandándose y entonces siempre va a ir aumentando un poco su valor. Pero bueno, el chiste es que eso sea gradual, ¿no? Que se devalúe, pues, el diferencial entre las inflaciones, a lo mejor un 3, un 4, un 5% al año de devaluación, pues es algo que sería más o menos recomendable y más o menos normal, ¿no? Y bueno, pues también también a algunas personas pues les gusta ahorrar en dólares, ¿no? Entonces, ya lo hemos visto en algún video, es conveniente cuando invertimos en dólares. Si estamos invirtiendo en un activo que genera rendimientos y que a su vez está en dólares y que bueno, además del rendimiento del activo como tal, además estamos cubiertos con el tipo de cambio, bueno, pues es recomendable. El simplemente comprar dólares y tenerlos abajo del cajón, abajo del colchón, esperando que aumenten su valor, pues sí va a pasar, pero como inversión no es tan buena. Generalmente, pues va a ir aumentando un poquito su valor, vamos a mantener el poder adquisitivo, pero no es que vayamos a generar rendimientos demasiado atractivos, ¿no? Entonces, bueno, así son y esas son las razones por las cuales pues el dólar generalmente sube, ¿no? Entonces, muchas gracias por vernos y no olviden seguirnos en el canal y darle a la campanita de notificaciones. Hasta luego.